Buenos días, mi nombre es Hernán Muñoz. Hoy quiero hablarles sobre mi proyecto de doctorado que está relacionado con el estudio de columnas de destilación con pared divisoria reactiva para la valorización de corrientes oleoquímicas ácidas. Este es un proyecto que se lleva a cabo en conjunto con el profesor Álvaro Orjuela del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Básicamente nuestro proyecto consiste en la producción de unas sustancias químicas con alto valor agregado que se llaman alquilésteres de ácidos grasos y pues digamos que tienen aplicaciones dentro de la industria de especialidades químicas como por ejemplo en la industria cosmética, en la industria de la limpieza, del cuidado personal y la industria farmacéutica. Para producir estos ésteres que en adelante llamaremos FAE, se pueden utilizar unas corrientes que son unas corrientes oleoquímicas ácidas que conoceremos en adelante como AOS. Estas corrientes son conocidas por tener un alto impacto ambiental dentro de su disposición. Básicamente lo que hacen es contaminar las fuentes hídricas y hacen que los costos de tratamiento de esas fuentes hídricas sean bastante altos, con algunas problemáticas, por ejemplo, de generación de inundaciones y algunas problemáticas socioeconómicas importantes. Para producir los FAE, a partir de las corrientes oleoquímicas ácidas, se pueden utilizar diferentes rutas químicas. Nosotros proponemos utilizar una ruta química de hidrólisis transesterificación. Sin embargo, al hacer una revisión en la literatura, encontramos que aún se encuentran algunos vacíos que son una oportunidad para la investigación de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, no se sabe cuáles deben ser las condiciones que deben cumplir las corrientes oleoquímicas ácidas para poder llegar a producir los FAEs, pues digamos que de una forma exitosa. Por otra parte, no se saben cuáles deben ser las condiciones de operación a las cuales se deben llevar a cabo esas reacciones para poder llegar a la producción de los FAE. También encontramos que no se tiene especificada una tecnología de reacción-separación. Nosotros esperamos poder utilizar una destilación reactiva, pero aún se requiere hacer algunas evaluaciones al respecto. Y tampoco se sabe, bueno, si esa destilación reactiva es factible, cuál debería ser la configuración utilizada pues, para implementarla. Cuando hablamos de una ruta química de hidrólisis transesterificación, nos referimos a estas dos ecuaciones químicas. En la primera de hidrólisis, lo que nosotros hacemos es tomar las corrientes oleoquímicas ácidas en presencia de agua y en presencia de un catalizador para producir ácidos grasos libres junto con glicerol como coproducto. Si separamos estos dos productos, obtenemos los ácidos grasos libres que en reacción con alcoholes, en este caso alcoholes de bajo peso molecular o generalmente de esas características y en presencia de un catalizador, pues nos van a permitir obtener los FAE como con un coproducto que vendría siendo agua. Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación se necesita hacer un planteamiento de una metodología que va a consistir en 4 etapas. Una primera etapa de caracterización, en la cual básicamente se definirá o se le seleccionará una corriente oleoquímica ácida dentro de las diferentes fuentes de corrientes oleoquímicas ácidas, basados principalmente en características físico-químicas especificadas para este tipo de corrientes, pero principalmente dentro del potencial de producción de esas corrientes para abastecer el proceso productivo de los FAE. Se generará una metodología de estudio de 2 etapas de reacción de hidrólisis y esterificación. Esa metodología básicamente consistirá para las 2 reacciones en definir cuáles son las condiciones de reacción, definir la influencia del catalizador y selección del catalizador. Nosotros esperamos utilizar un catalizador biobasado que se llama StarBond y pues definir cuáles son las condiciones de operación a las cuales se llevaría a cabo un proceso productivo a una escala un poco mayor a la escala de laboratorio. Finalmente, pues se plantearía dentro de esa metodología un diseño de proceso. Ese diseño de proceso partirá de la propuesta de algunas configuraciones o esquemas de producción básicos, y esos esquemas pues nos servirán
para llegar eventualmente a unos desarrollos de simulación. Estas simulaciones tendrán que basarse en la descripción cinética del proceso, que estará relacionada con las dos etapas previas metodológicas, y la descripción termodinámica del proceso, que pues necesitará desarrollarse en profundidad de forma experimental. Con esas simulaciones, pues entonces podremos hacer una evaluación de costos, y esos costos, esos resultados de la evaluación de costos nos permitirán hacer comparaciones con otras configuraciones propuestas dentro de la literatura y ver cuál puede ser la más viable. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista experimental, básicamente lo que haremos es seleccionar entre estas diferentes posibles materias primas para abastecer el proceso productivo, y con esas materias primas entonces haremos algunos desarrollos experimentales del tipo reacción, que implicarán un montaje similar a este, básicamente un reactor seguido de un condensador que pues necesitará una fuente de frío, una fuente de calor, y con las tomamuestras que tengan estos equipos de reacción, entonces haremos un análisis de la cinética y un seguimiento de la termodinámica para ver cómo están las concentraciones por medio de cromatografía de gases o por medio de cromatografía líquida. Finalmente, pues necesitamos determinar la termodinámica del modelo, y para hacer esa termodinámica entonces utilizaremos un equipo que es este equipo de equilibrio líquido-líquido vapor, que nos diría cómo es el equilibrio de fases. Dentro de los resultados esperados que nosotros queremos obtener, pues básicamente se van a definir estas configuraciones, una configuración de este estilo, hacer una selección de configuración. Esa configuración se alimentará por medio de la termodinámica involucrada dentro del proceso, y se alimentará también de la cinética del proceso. Con esta cinética y con esta termodinámica entonces se obtendrán las simulaciones respectivas, como por ejemplo simulaciones reportadas por el profesor Anton Kiss y el profesor César Sánchez, que son nuestras referencias de comparación principales. Muchas gracias.